incidentes, hay tensión en el acto del gobierno, en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la localidad de Moreno. Bueno, es algo que se viene pronunciando desde muy temprano. Un lugar, un predio elegido por el gobierno, donde el gobierno de la provincia, donde el Ministerio de Seguridad dijeron que no estaban dadas las condiciones, que no podían garantizar la seguridad presidencial ni de los asistentes. Bueno, volaron piedrazos, según registra 24 y las distintas señales de noticias. Estamos viendo a manifestantes increpar a ciudadanos. No sé quiénes son quiénes, ¿no? Pero digamos, están los opositores increpando a los manifestantes de La Libertad Avanza. Claro. Hay un fortísimo operativo de seguridad conjunto entre las fuerzas nacionales y provinciales comandado por la Casa Militar. Ojalá que no sea el desastre que se pronuncia. Está Jorge Liotti en línea, una de las plumas más sofisticadas y más importantes de la nación. Le queremos agradecer el contacto. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, un gusto, Marina. Un placer, hace tanto que no hablamos, así que lindo retomar el contacto. Sí, hace Hace tiempo. Bueno, una primera mirada de todo esto, ¿no? De la elección de Moreno y de ese predio calificado como potrero para este acto de cierre de campaña. Hay ya un detenido por gendarmería, estamos viendo incidentes y casi que trifulcas cuerpo a cuerpo en la televisión. Primera mirada. Bueno, este clima de crispación de las estructuras políticas se lo venimos viendo desde hace algunas semanas. Es muy parecido a lo que ocurrió el otro día con la caravana y tiene que ver con esta, yo te diría, disputa que pasó de lo verbal a lo físico, por lo menos en los actos organizados, ¿no? Y eso es difícil controlar más allá de la gran presencia de la fuerza de seguridad, porque son espacios muy abiertos. El otro día la caravana, hoy el club está cerrado, pero el acceso también, entonces permite que se genere tumultos o incidentes muy fácilmente. A mí me parece que el dato principal, bueno, obviamente acá siempre hay como una cuestión medio tribal respecto del territorio, ¿no? O sea, el peronismo local protegiendo el conurbano como si fuera propio y el mileísmo, digamos, la Libertad Avanza, tratando justamente de perforarlo para demostrar que puede llegar a esos lugares. Con las dificultades que estamos viendo, ¿no? Que es un nivel todavía yo te diría, de incidentes. No pasó una violencia extrema, pero lo del otro día había sido muy grave. Esperemos que lo de hoy no escale. Igual la impresión que tengo, Marina, es que hay una disociación más grande, porque ahí lo que vemos es, yo te diría, la grieta entre los dos bandos, ¿no? Entre el kirchnerismo y el oficialismo. Yo creo que la más importante de la que queda fuera del cuadro de la Cámara, que es el de la gente, el votante, que ve todo esto como un espectáculo muy ajeno, con el cual no se siente identificado y que probablemente tenga su revancha o su expresión el domingo. Donde se va a hacer la elección y donde es muy probable que haya un nivel de ausentismo muy grande. Entre otras razones, porque bueno, las militancias están muy enfrascadas en estas disputas, yo te diría así, de tribus, con lógicas que la gente no le interesa, ¿no? Pero bueno, me parece que todo eso es lo que está un poco expresado en estas imágenes que estamos viendo ahora. Sí, ahora estamos viendo enfrentamiento de gendarmería con algunos manifestantes. Ahora, la pregunta que uno se hace, uno entiende que esta es una oportunidad, fue una oportunidad todo el día de hoy para el gobierno de exponer cómo se vive en Moreno, ¿no? Y las imágenes que vimos, vos decís, ¿cómo puede ser tamaño grado de postergación y gente que seguía bancando, ¿no? Porque la verdad que todos los testimonios que iban recogiendo los cronistas estaban, la mayoría, contra el gobierno y a favor del intendente y a favor del gobernador. Esto por un lado, el gobierno expone esto que es Moreno, o por lo menos una parte de Moreno, vamos a decirlo así. Y por otro lado, uno tiene la sensación de que van a un territorio hostil porque, bueno, hay una suerte de negocio, lo pongo entre comillas, electoral, que tiene que ver con los violentos son ellos y nosotros, bueno, somos las víctimas de esa violencia. Ahora, ¿no es peligrosa esta estrategia sostenida en el tiempo? Vos que has visto tanto y que lees tan fino, ¿no es peligroso jugar ese filo? Bueno, vos lo estás planteando, digamos, saco por un momento lo electoral puro, que en todo caso lo dejamos para una segunda parte de la respuesta, pero la primera tiene que ver con esa
yo te diría, contradicción. Es cierto, por un lado, al gobierno le sirve eh, pasar por víctima en un momento en el que está sufriendo por otros temas, Ujú. y de hecho, ya en la caravana del otro día, eh, bueno, un poco lo había contado el otro día en una columna el domingo, Sí, lo leí. que los servicios de inteligencia le indicaron que no era No conveniente era que fuera el conveniente. presidente, o sea, sus Ujú. propios servicios de Sí, sí. inteligencia, porque era un territorio hostil donde no podían garantizar que se desarrollara sin inconvenientes. Entonces allí sí aparece claramente una determinación, por un lado, de reeditar un poco el espíritu de cercanía de Milei con la gente que la venía perdiendo, Ujú. porque estaba como más encerrado, porque no había campaña, y después yo creo porque en el fondo ese rol de victimización le convenía para volver a poner el foco y la lupa en el kirchnerismo y en sus peores modos. Ahora, también hay otra manera de leerlo, que es, bueno, un presidente que no puede moverse con absoluta libertad por el territorio, digamos, y Sí, que se van generando como subdivisiones del rol del Estado, ¿no? Como que si el sí, Estado no puede garantizar la presencia de un presidente. Y eso en lo electoral no pesa, pero en el fondo sí puede pesar, que es esta idea de, bueno, el presidente no puede ir a cualquier lado porque es agredido. Eso no está bueno no, de ningún modo, no, más allá de lo electoral que se empiece a naturalizar, ¿no? Y ese totalmente es de un riesgo acuerdo. que ahí se entraña, ¿no? Y Sí, después respecto de lo estrictamente electoral, está claro que el gobierno, bueno, Milei solo prácticamente ha salido a las pocas actividades al conurbano, la primera y la tercera, ujú, que son los dos lugares desafiantes, la tercera donde tiene un panorama adverso, y la primera donde está tratando de pelear para ver si la puede ganar. En esas dos secciones está el 70% del padrón electoral. Después en bancas es mucho menos, pero esa es otra sí, película. claro. Pero lo cierto es que en Esto es cantidad de cantidad de votos, votos claro. se define mucho ahí. Entonces, el gobierno naturalmente ha concentrado las salidas de Milei en estas dos secciones y bueno, buscando esto. Fíjate también que la famosa foto en Villa Celina, ahí en La Matanza, Mm, ese día que pusieron el pasacalles del kirchnerismo nunca más, también fue en la tercera, en un operativo sí, comando sí, para poder medio desembarcar sin que subrepticio. se era Sí, claro, exactamente. claro. Bueno, entonces aparece todo eso que es de algún modo fortalecer desde la estrategia electoral lo que es lo discursivo, que es esta idea, vamos a mostrar cómo gobierna el kirchnerismo, cómo de algún modo mantiene el conurbano y demás, ¿no? Mm. Eh, bueno, hay que ver qué eficacia le genera en todo caso en términos electorales, el domingo lo vamos a ver. Tal cual. Y me quedo con esta idea que me parece clave porque ya trasciende este proceso electoral que parece muy de corto plazo, esto de naturalizar que el presidente no pueda ir a determinados lugares, en este caso de la provincia, del conurbano bonaerense, e incluso Kicillof, que lo vi hace poco diciendo, bueno, la verdad, va a un territorio re hostil, yo hay lugares a los que sé que no puedo ir porque hay animadversión, porque no me quieren, entonces no voy. Como que Bueno, naturalizamos esto de que, viste, haya zonas donde un presidente no puede estar o un gobernador, incluso vale para Kicillof, ¿no? bueno, bueno, yo creo que hay eso que comentabas, Marina, es muy interesante porque, a ver, me parece que estos incidentes, los del otro día de la caravana o los de hoy, son episodios fomentados desde la militancia. Esa militancia, el otro día a mí me quedó un poco la duda en lo de Lomas, porque había algunos funcionarios del municipio cerca del lugar donde se produjeron los incidentes, y la impresión que tengo, y por alguna información, es que los que agredieron al presidente, que eran del municipio, estaban, yo te diría, accionando en forma autónoma. Es decir, los funcionarios en realidad estaban ahí para que no se desmadrara y se desmadró igual. Mm, Entonces, lo primero que empiezo a ver es una militancia un poco desordenada, inorgánica. y ese es un Sí, problema. es un Y problema. Pues después de hecho, viste que el otro, Kicillof convocó sí, a no ir y a no provocar exacto, y a no violentar y a no tirar piedras. por eso, Y creo que por no, eso. no es que lo hace de bueno, él sabe que no le conviene en términos Yo, electorales quedar exactamente, como exacta. quien avala la violencia o quien propicia la violencia. Entonces, Bueno, en eso coincido y tiene que ver con eso, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que no es suficiente. Eso en el plano de la sí. militancia.
Y después viene, para mí, lo más complejo y lo más denso, tiene que ver con el resto de la sociedad que está en dinámicas de mucha anomia social, y Total, eso le impacta al gobernador, al intendente y al total. presidente, que es, bueno, los niveles de violencia, los niveles de desagregación social, que no siempre terminan en violencia, pero que tiene que ver con un desmembramiento de lo que ocurre en el territorio, sobre todo en el conurbano, que tiene que ver con incremento de la incidencia del narco, no solamente en cuestiones delictivas, sino en la economía familiar, en Sí, la doméstica, economía de total. sectores sociales. Bueno, esa es una descomposición sin gobiernos, digamos, sin administración, y que a mi juicio es la más compleja, ¿no? Bueno, y ese sí es un problema que unifica a Milei, a Kicillof, a los intendentes y a todos los que gobiernan. Totalmente de acuerdo. Jorge, sabemos que tenemos que liberarte, nos quedaríamos charlando toda la tarde contigo, pero bueno, ojalá que no pase a mayores, porque la verdad que No, por esta supuesto. campaña con estos tintes de violencia política es muy triste de ver por la tele, del que le toca vivirlo cerca de su casa, la verdad es que es muy triste que haya Sí, y tamaña aparte, intolerancia, ¿no? bueno, y aparte es esto, yo creo que son grupos muy chicos, Sí, muy enfervorizados y crispados por lo que baja desde el poder sí, político como sí, discurso, sí, tanto desde el gobierno sí. como de la oposición, Ujú. pero yo tengo la impresión de que la mayoría de la sociedad está resignadamente pasiva, no ve esto con entusiasmo, no está con ganas de guerrear. Me parece que hay digamos que el día que la sociedad se revele en serio, vamos a ver otra cosa distinta. Esto es microclima, ¿no? Sí, Parece que está la bien. gente lo que está esperando es que le resuelvan las cosas pacientemente todavía. Bien, bueno, eso último que decís me tranquiliza un poco. Gracias, Jorge, Sí. por la Por comunicación. Un, favor, un Mariana, placer hablar contigo siempre y un cariño ahí igualmente. para toda la A gente del diario. disposición. Dale, Muchas dale, gracias, dale, te muchas mando un beso. gracias. Chao, chao. Gracias. Era Chao. Jorge Liotti, periodista político, analista político, editorialista, una de las plumas más reconocidas de la nación, y pasó por el aire del Observador 107.9.